Paz a vosotros, bienvenidos a TV Churubusco. Es un placer recibirte en este espacio creado especialmente para ti, dedicado al crecimiento espiritual y al estudio de la palabra de Dios. Hemos preparado este tema bíblico especialmente para ti, con la esperanza de que sea fuente de bendición en tu vida. En un momento más comenzamos. Paz a vosotros. Gracias, hermano Abraham. Amados hermanos en la fe de Jesucristo, paz a vosotros. Me da mucho gusto saludarlos, mis hermanos. Qué bueno que nos encontramos en la casa de nuestro Dios. Es una bendición. Tomen sus lugares, por favor, para que comencemos el tema de esta noche. Y vamos a hablar, mis hermanos, de una etapa en la humanidad que se espera con muchas ansias. Es un periodo de tiempo que todos quisiéramos experimentar. Es una promesa que Dios hizo a los hombres en el pasado, a los santos hombres del ayer, que tuvieran esperanza. Porque todos los seres humanos, en nuestra condición, en nuestra vida cotidiana, tenemos diferentes condiciones y situaciones que la pueden volver complicada. ¿Qué puede volver complicada nuestra vida, hermanos? La enfermedad, ¿qué más? El trabajo para cubrir las necesidades, los sentimientos de las personas. Las personas somos complicadas. Y a veces, hermanos, la situación de los sentimientos, las relaciones interpersonales, todo lo que vivimos puede en algún momento dado estar bien, pero puede estar mal. Entonces, esas cotidianidades que hacen de la vida un balance entre cosas buenas y cosas malas, a veces hay algunas que son muy complicadas y que el hombre incluso puede llegar al extremo pues de desear no estar ahí en ese momento, decir, no, es que esto yo no lo quiero para mí, es que quisiera no tener que pasar por esta situación y sin embargo pasamos por las situaciones. ¿Y cuál es la promesa que nos da esperanza? Que es aquello que nos dice, sigue adelante porque al final este esfuerzo, este sacrificio va a valer la pena, que es la promesa de nuestro Dios. Y la promesa de nuestro Dios tiene cumplimiento en una persona muy especial. Hay una persona que hizo bien las cosas en su estancia en esta vida, que tomó esos retos en su persona, en su humanidad, tomó los retos que su vida le puso, los pasó, y entonces dice el apóstol Pablo a los filipenses, ya saben quién es esa persona, ¿verdad, hermanos? Es muy bien, mis hermanos. Para los que están en sus hogares y no escucharon, aquí mis hermanos en la casa de oración me están diciendo que se trata, obviamente, mis hermanos, del Señor Jesucristo. Dice Filipenses capítulo número 2, dice el versículo número 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense, hermanos, a qué clase de retos se enfrentó el Señor Jesús como hombre, un ser humano como nosotros. El apóstol Pablo hace otra similitud también con otros varones que han tenido esa condición. La Escritura nos habla, por ejemplo, de el mismo profeta Elías, hombres que vivieron situaciones tan complicadas que decían, Señor, ¿qué hago aquí? Dice el profeta Elías, Señor, ya mataron a todos los que como yo creemos en ti, te adoramos solamente a ti, ¿ya para qué estoy aquí? Y dice el Señor, no, estás aquí porque todavía tienes más trabajo que hacer. Estás aquí porque todavía tienes misiones que cumplir. No estás aquí para recibir la recompensa. La recompensa te está esperando en el futuro. Ahorita tienes que cumplir con tu misión. Tienes que llevar esos retos. El Señor Jesucristo tuvo ese reto de que siendo una persona con una inocencia, con una... esa es la palabra, es inocencia, porque no me refiero a que fuera ingenuo, no estoy hablando de eso. Era una persona muy sabia. Estoy refiriéndome a que era inocente de cualquier crimen que se le pudiera atribuir. Y sin embargo pagó como si él hubiera cometido todos los crímenes del mundo. Él da su vida en rescate por los pecados de todos los pecadores que lo quieran aceptar como Salvador. Y entonces ese sufrimiento para él debió ser muy difícil. Porque en algún punto de su vida humana recibió del Espíritu de Dios el conocimiento de que él tuvo una preexistencia, de que él antes de ser humano
era el Hijo de Dios en el cielo. Y desde aquel lugar, estando Dios en lo alto o fuera de toda jerarquía, más arriba de toda jerarquía, es Dios, es el Creador, es el Ser Supremo, y nada se asemeja a Él, excepto el Hijo. El Hijo es semejante, dice Hebreos, tiene una semejanza con Dios. Hebreos capítulo 1, primeros versículos. Entonces es Dios y luego está el Hijo. Y hay la diferencia entre el Padre y el Hijo es muy grande, hermanos, porque solamente hay un Dios. Jesús es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Hay una diferencia muy grande. Bueno, pues hay una diferencia también muy grande después de Jesús en la jerarquía espiritual, entre Jesús, el Hijo de Dios, y el Espíritu Santo. Y hay una diferencia entre el Espíritu Santo y toda la creación celestial. Hay ángeles, arcángeles, querubines, y todos ellos son distintos, y la misma Escritura, la carta de los Hebreos capítulo 2, nos indica que no se parecen en jerarquía a Jesucristo, no, son mucho menores que Jesucristo. Y sin embargo Jesús, estando solamente abajo del Padre, desciende todas esas jerarquías de la creación y baja hasta ser humano. Por eso Pablo a los Filipenses dice que Jesús se hizo pequeñito, se anonadó a sí mismo, se hizo muy pequeño hasta llegar a ser una persona, un ser humano. Y como ser humano todavía se convirtió en una persona muy sencilla, porque era hijo de un artesano, un carpintero. No nació dentro de la nobleza, no nació dentro de la gente con dinero en el pueblo de Israel, no nació dentro de la gente con derecho al Sanedrín, las personas que tienen una gran importancia, no. Fue una persona sencilla, de unos padres en apariencia socialmente sencillos. Dice, y todavía después de eso, si eso fuera ya poco, decir, bajó de ser después de Dios lo más alto hasta un ser humano, todavía como humano se humilló hasta la muerte en la cruz. ¿Por qué menciona esto? Porque la muerte en la cruz era para los malhechores. Y así está escrito en el libro de los Salmos, que iba a ser contado su muerte con los malhechores. Entonces, la humillación para el Señor Jesucristo es muy grande. Pero el hecho de haber aceptado todos esos retos y haberlos cumplido con la alegría de saber que estaba haciendo lo que el Padre le había mandado, ¿qué trajo para él, hermanos? Eso trajo una recompensa. Dice aquí mismo, nos detuvimos en el versículo número 8, pero fíjense lo que dice el versículo número 9. Por lo cual, ¿cómo por lo cual? Por lo que acabamos de decir, que él en obediencia aceptó humillarse hasta ser un hombre y morir entre criminales en la cruz, en sufrimiento. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué nos dice esto? Que hay una razón por la cual el Padre le da un lugar especial al Hijo, y es que el Hijo fue obediente con el Padre. ¿Y qué es lo que le va a dar entonces el Padre al Hijo? ¿Qué es lo que le va a dar, hermanos? Fíjense qué es lo que le va a dar. Ya vimos que tiene un nombre, sobre todo nombre. Y aquí a lo mejor puedo aprovechar para hacer una aclaración sobre el nombre. ¿Qué significa el nombre? No se está refiriendo, hermanos, a que el nombre que le pusieron fue por eso, no se está refiriendo a eso, sino a lo que representa el concepto de un nombre. Cuando alguien dice, ve a hacer esto y va en mi nombre. Se firma una carta de poder para que a nombre de esa persona pueda hacer las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que le está facultando para hacer uso de la autoridad que tiene. Entonces vas en mi nombre. Entonces cuando tú vas en mi nombre, ejerces mi autoridad, porque yo te la estoy dando. Yo tengo la autoridad y te la estoy transfiriendo. Entonces Jesús recibe un nombre, quiere decir que Dios le está dando una autoridad a Jesucristo para ciertas cosas. En este caso, le está dando la autoridad para que en su nombre, o para que por medio de Él, para que por medio de su sacrificio, podamos nosotros alcanzar la salvación. Podamos ser rescatados de nuestras fallas, podamos acercarnos a Dios y tener una relación cercana con Él. Es a través de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, por esa razón en las oraciones, cuando decimos en el nombre de Jesús, nos referimos a esto. A que es gracias a que el Señor Jesucristo cumplió con su misión, el Padre nos va a escuchar en una plegaria que hagamos, porque es el Hijo quien va a usar de esa facultad de autoridad para acercarnos al Padre. Entonces, hermanos, esto va a llevarnos a otro punto.
a que el Padre le da una promesa al Hijo. Dice, vamos a leer primero Mateo 19, 28. Fíjense lo que dice Mateo 19, 28. Porque aquí el Señor Jesucristo les va a decir a los apóstoles que Dios tiene un plan. Y ese plan, que está dividido en algunas etapas, va a pasar por esta situación. Dice Mateo capítulo 19, dice el versículo 20, vamos a leer el 27. Dice así: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces, ¿qué tendremos? Fíjense, hermanos, cómo el apóstol Pedro, aunque era un hombre, realmente espiritualmente todavía estaba en desarrollo. ¿Por qué digo esto? Porque el apóstol Pedro, pues como ser humano en desarrollo, quería ver una recompensa. Decía, bueno, Señor, ya dejamos muchas cosas por ti, pero ¿qué vamos a ganar de esto? Es un pensamiento todavía espiritualmente hablando, pues de alguien que está en su crecimiento espiritual. Y entonces el Señor Jesucristo, entendiendo esta situación, pues obviamente lo que va a hacer es mostrarle las promesas del Padre para animarlo, para que este hombre diga, es que vale la pena entonces los sacrificios que estamos haciendo, vale la pena tomar esos retos que tengo y salir adelante con el trabajo que me encarga Dios. Y dice el versículo número 28, y Jesús les dijo: de cierto os digo que vosotros, ustedes que me han seguido en la regeneración, cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, ustedes también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Amén. ¿Qué promesa hace Jesucristo, hermanos? Hermana Ilse, les está diciendo el Señor Jesús a los discípulos, va a haber una etapa en donde vamos a cosechar. El libro de los Salmos dice que el que va sembrando, a veces el trabajo de la siembra es duro, físicamente hablando. Dice, el que va sembrando esa simiente valiosa, la simiente preciosa, la semilla que va a dar un día un fruto, cuando lo está haciendo, al momento, dice que va llorando. Es difícil el trabajo de la siembra, pero dice que va con la esperanza de que así como un día está sembrando, en otro momento va a estar cosechando el fruto de su trabajo, el fruto de su esfuerzo. Entonces, mis hermanos, dice incluso un himno basado en ese salmo: los que con lágrimas sembraron, ¿qué va a pasar? Ya va a cambiar la situación porque alegres, van a recibir su premio. Jesucristo le dice a Pedro: no te preocupes, es cierto, ahorita estás trabajando y puede ser difícil, pero tienes la esperanza de que cuando llegue el reino venidero, tú vas a reinar conmigo. Entonces, mis hermanos, esto nos remite a otro pasaje en el Evangelio de Lucas. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo número 25. Dice Lucas capítulo 25. ¿Qué vimos en Mateo 19? Vimos que el Señor Jesús les promete, Lucas 24. Dice el Evangelio de Mateo 19 que leímos, dice Jesucristo, va a haber un momento en el que vamos a sentarnos a reinar. Metafóricamente dijimos, va a llegar el momento de la cosecha. Vamos a llegar al momento de la siega, de levantar aquello que hemos sembrado. Y los que sembraron para bien, pues bien será lo que cosecharán. Y dice que ¿cómo va a ser? Va a ser un reino, donde dice, yo voy a estar en mi trono y ustedes van a estar en un trono también. Eso también lo dice Apocalipsis, para que así como ustedes se sienten conmigo en mi trono, como yo me he sentado con mi Padre en su trono. Decía Esteban, ¿no? Veo los cielos abiertos y veo a Dios y al Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Esa visión hermosa, hermanos. Bueno, Jesús dice, un día también ustedes van a reinar conmigo. Dice Lucas capítulo 24, versículo 44. Y Él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. ¿Por qué estamos leyendo este pasaje? Porque este pasaje está diciendo que lo que el Señor Jesús les habló a los discípulos tocante a que el Señor Jesús iba a reinar, es algo que ya estaba profetizado. Es decir, la escritura del Antiguo Testamento, que se divide prácticamente en la ley de Moisés, que son los primeros 5 libros, en los profetas, que ya sabemos cuáles son los profetas,
y los salmos que representan a todos los demás escritos como son pues Eclesiastés, es que habrá que hablar de un poco de la Biblia judía, pero digamos que los demás libros que no son profetas ni son los libros de Moisés, todos esos libros de Jesucristo tienen una función y es hablar de la persona de Jesús. Es lo que él está diciendo. ¿Por qué decimos esto? Para que entonces, hermanos, yo los puedo invitar a ustedes a echar un vistazo en algunos pasajes del Antiguo Testamento que hablan de esa promesa, de ese reino que está por venir, ese reino en el que todos nosotros debemos de tener esperanza, de que por más que se complique la situación ahorita en esta vida, hermanos, es temporal, porque un día habremos de cosechar en ese reino. Entonces vamos a ver qué dicen la ley, los profetas y los salmos, es decir, los libros de Moisés, los libros proféticos y los demás libros. Obviamente solamente vamos a hacer un par de vistazos para que comprobemos. Vamos a ver, por ejemplo, Génesis capítulo 49. Comenzamos con lo que se considera la ley de Moisés, que son los primeros 5 libros, y entonces, hermanos, escogemos Génesis 49, dice el versículo número 10. Dice así, mis hermanos: no será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Shilo, y a él se congregarán los pueblos. Este pasaje, que puede parecer un poco difícil, hermanos, lo voy a explicar muy brevemente. Aquí está diciendo que el pueblo de Israel tiene una división en 12 grupos que se conocen como las 12 tribus. Una de esas divisiones o tribu de Israel es la tribu de Judá. Es una familia del pueblo de Israel. Por esa razón hoy los judíos se llaman judíos, por esa sección de la tribu de Judá. Y está diciendo, la palabra de nuestro Dios nos está diciendo que hay un cetro que va a estar siempre en esa familia, en la familia de Judá. Y no se le va a quitar ese cetro hasta que venga Shilo, y que cuando venga Shilo, hacia él es que van a congregarse, o en él se van a congregar, o alrededor de él se van a congregar todos los pueblos. Y decimos, bueno, y esto parece una profecía. Es una profecía. ¿Y cuándo va a tener cumplimiento? ¿En qué momento alguien de la familia del pueblo de Israel, de la tribu de Judá, va a reinar? Y lo van a buscar no solamente los de Israel, sino todos los pueblos lo van a buscar. ¿Cuándo va a pasar eso? Bueno, vamos a leer otro pasaje entonces. Vamos a leer ahora los profetas. Y los profetas vamos a leer Isaías capítulo número 11. ¿Qué significa la palabra Shilo, hermanos? Generalmente se acepta como el enviado o como pacificador. La verdad es que es una palabra que no se ocupa en ningún otro pasaje, y por eso para los filólogos, para los expertos en hebreo, es difícil traducirla, pero generalmente aceptamos que es que es enviado o pacificador. Dice Isaías capítulo número 11. Vamos a ver qué habla Isaías tocante a ese reinado que va a estar. ¿Por qué digo que es un reinado? Porque cuando dice cetro, hermanos, la pregunta sería, ¿quién ocupa un cetro? ¿Cuál sería la respuesta? Los reyes ocupan los cetros. Si alguien tiene dudas, puede leer la historia de Esther. El libro de Esther es muy corto. Léale este libro de Esther para que vea que los reyes ocupan los cetros. Dice Isaías capítulo número 11, versículo 1 en adelante: y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Ese espíritu le hará entender diligente en el temor de Jehová. Y no va a juzgar según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyeren sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Otra vez es una lectura, hermanos, que probablemente para algunos pueda ser un poco difícil el principio, porque ¿qué significa que va a retoñar, saldrá una vara del tronco de Isaí, que un vástago retoñará? Está diciendo que va a haber un descendiente de una persona que se llamaba Jesé. Esa persona llamada Jesé es el papá del rey David.
Y como tarea, si alguien lo quiere hacer, hermanos, puede leer en su casa el Evangelio de Mateo capítulo 1, los primeros versículos, para que nos demos cuenta que cuando Jesús vino a nacer, nació dentro del seno de una familia descendientes del rey David. Mateo capítulo 1, los primeros versículos. Jesucristo es descendiente del rey David y por lo tanto Jesucristo es descendiente de Jesé, o como dice aquí, de Isaí, perdón, es que lo estoy pronunciando como está en Mateo, de Isaí. Ustedes ven en Mateo Jesé, es el mismo que Isaí en Isaías 11.1, para que no haya confusión. Solo es por el tema de las traducciones, hermanos. Isaí es Jesé, el papá del rey David. Entonces aquí dice que un descendiente del rey David, que se cumple en la persona de Jesucristo, iba a venir a nacer, iba a poseer el Espíritu de Dios en toda su plenitud. Por eso Jesús tenía, ¿qué leímos? ¿Tenía sabiduría? Tenía sabiduría. ¿Tenía inteligencia? Tenía inteligencia. Espíritu de consejo, espíritu de temor de Jehová, en fin, estaba dotado en la plenitud del Espíritu Santo. Y eso le permitía a él, pues, ser una persona que no se guiara como nosotros. Cuando ustedes tienen que tomar decisiones, hermanos, a veces tenemos una dificultad, que la tomamos basados en nuestros sentidos. Yo veo esto y entonces pienso esto. ¿Por qué? Es que yo vi que sucedió, pero a veces no sabemos el contexto y entonces estamos teniendo una opinión equivocada porque juzgamos con base en lo que percibimos a través de los sentidos. Es que a mí me dijeron, pues sí te lo dijeron, pero a lo mejor no fue así, o sí fue así, pero no sabes por qué pasó. ¿Qué dice de esta persona que va a nacer, de Jesucristo? Dice que él no se va a basar en los sentidos. Dice que él va a tener el Espíritu de Dios que le va a ayudar para que sus decisiones estén basadas en la justicia. ¿Quién de ustedes no quisiera, hermanos, que en este mismo momento hubiera justicia social? Es una aspiración universal. Todos los pueblos quieren que a la gente le vaya bien, que los derechos de todas las personas se respeten, que si alguien comete una injusticia, a la víctima se le haga una indemnización, se le haga justicia, en pocas palabras. Todos los días hay personas clamando por justicia. Y dice aquí que un día va a haber un reino donde se va a reinar con justicia. Pero ¿saben cuándo va a ser, hermanos? No va a ser en estos días, evidentemente. No va a depender de un cambio de gobierno en un país. Eso no va a pasar. ¿De cuándo va a suceder? Cuando venga el descendiente del rey David, que es Jesucristo, ahí se va a hacer. Pero fíjense lo que vamos a ver. Ya dijimos por una parte que ese reino va a ser de paz. Ustedes saben que hay unos elementos, hermanos, que hacen que este reino sea diferente a todos los demás. Dice Isaías capítulo 11 que estamos leyendo, el versículo número 6. ¿Qué va a pasar en ese reino? Versículo 6. Morará el lobo con el cordero. Una pregunta, hermanos, aquí en la casa de oración, a ustedes, o en los hogares, a los hermanos que nos acompañan desde su hogar o desde algún otro lugar en la transmisión. ¿Qué pasaría si en este momento, en estos días, nosotros reuniéramos un lobo y un cordero? ¿Qué pasaría si en estos días, en este tiempo, reuniéramos un lobo y un cordero? ¿Se lo come quién a quién? El lobo al cordero, ¿verdad? Evidentemente. Y si juntáramos el tigre con un cabrito, sucedería lo mismo. Se comería el tigre al cabrito, tarde o temprano tendría hambre y se lo comería muy fácilmente. Pero aquí dice que en este reino, ¿qué va a pasar? Morará el lobo con el cordero y el tigre con el cabrito se acostarán, y el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Tampoco los niños humanos van a correr riesgo con los animales salvajes. ¡Qué maravilla! Es por esta razón, hermanos, y por otras razones, pero esta es una de ellas, por las que entonces leímos en Mateo 19:28 que ese tiempo en el que va a reinar Jesucristo se le llama el tiempo de la regeneración. Va a cambiar esto, vamos a volver como al principio. ¿Ustedes se imaginan que cuando Adán y Eva estaban en el huerto corrían riesgo de que la serpiente los mordiera? ¿Verdad que no? Decimos, no, hermanos, que no, eso no va a pasar. No, todas esas cosas vinieron después del pecado. Cambiaron el entorno de la humanidad, pero en ese punto de la historia no había eso. Entonces vamos a regresar al principio, cuando todo lo que hizo Dios para el hombre, todo era bueno. Y había paz y había justicia porque el que reinaba era Dios. Eso va a regresar cuando Jesucristo venga y Él reine. Isaías capítulo 11. ¿Qué más va a pasar, mis hermanos? Dice el versículo número
número 8. Y el niño de teta se entretendrá sobre la cueva de una serpiente, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna del basilisco, y no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como cubren la mar las aguas. ¿Qué más va? Bueno, ya dijimos una cosa. Va a juzgar el Señor Jesucristo, ¿y quién más va a reinar, hermanos? ¿Sí se dieron cuenta quién más va a reinar? Además de Jesús, ¿quién más va a reinar? Aquellos que hayan seguido al Señor Jesucristo en esta vida, porque esa es la pregunta del apóstol Pedro. Aquí, hermanos, todos tenemos que mantener en nuestro foco, no perder de vista esta situación, que la promesa es para que todos aquellos que sigan a Jesús van a tener una recompensa. Por eso la Escritura habla de que habrá un reino de sacerdotes en ese tiempo. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros vamos a ser también reyes con el Señor Jesucristo. Esa es la promesa. No hay que perderla de vista, hermanos. Esa promesa nos incluye a nosotros también. Pero hay una situación más que vamos a encontrar en Isaías 65. Dice Isaías capítulo 65, hablando de este reino. ¿Qué otra condición hay, mis hermanos? Dice en el versículo número 20. No habrá más allí niño de días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. ¿Qué ingrediente extra hay? Hoy en día, hermanos, ustedes saben que una persona puede salir a la calle y en un accidente puede perder la vida. ¿A qué edad? A cualquier edad. A cualquier edad puede pasar. ¿Pero qué va a pasar en esa etapa? En esa etapa no va a haber ninguna persona que no llegue a cumplir los 100 años. Pero ¿cómo sabemos que este texto habla del mismo tiempo? ¿Qué tal si habla de otro tiempo? Dice aquí mismo el versículo número 25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. ¿Dónde leímos esto? El lobo y el cordero serán apacentados juntos. Lo acabamos de leer en Isaías 11. ¿Y quién los va a pastorear según Isaías 11? Podría ser un niño. Podría ser un niño el que esté pastoreando animales salvajes con animales domesticados, porque va a haber un cambio en la naturaleza de los seres vivos en el planeta. Bueno, entonces, mis hermanos, decimos que también va a haber esa situación de que la persona va a poder vivir durante 100 años. Ahorita vamos a ver para qué puede servir eso. Un pasaje más, dijimos que Jesús dijo, se habla de mí en la ley. Los libros de Moisés ya vimos Génesis 49. En los profetas, ya leímos Isaías en 2 pasajes. Vamos a leer uno más en el libro de los Salmos. Dice, pero fíjense que aunque es un salmo, no lo vamos a leer en el Salmo. Lo vamos a leer en Hebreos capítulo 2. ¿Y por qué en Hebreos 2, hermanos? Porque Hebreos 2 está explicando el Salmo número 8. ¿Qué dice el Salmo número 8? ¿Quién se acuerda qué dice el Salmo 8? Que cantamos continuamente. Todos empezaron diciendo, te alabaré, ¿verdad? Empezamos con esa parte. Pero ¿qué dice el coro? Le has hecho menor que los ángeles. ¿De quién habla? En una manera literal habla de cualquiera de nosotros. Todos los seres humanos somos un poco menor que los ángeles. Pero de una manera profética, Hebreos capítulo 2 explica que de manera profética no se refiere a nosotros. Literalmente sí, pero proféticamente se refiere a quién se refiere. Dice el versículo número 6. Testificó empero uno en cierto lugar diciendo, los Salmos, Salmo capítulo 8. ¿Quién es el hombre que te acuerdas de él? O el hijo del hombre que le visitas. Tú le hiciste un poco menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y de honra, y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies. Porque cuando le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto a él, pero aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Qué está diciendo aquí? Habla de manera literal el Salmo al ser humano, porque en Génesis cuando Dios crea al ser humano, le dice, tú vas a gobernar sobre la tierra, tú vas a sojuzgarla, tienes autoridad. Como seres humanos tenemos autoridad sobre la tierra, sobre el mar, sobre los animales que están aquí. ¿Cierto o falso? Cierto. Muy bien. Entonces literalmente aplica al ser humano, pero proféticamente dice que el Señor Jesucristo va a llegar a tener autoridad sobre todo.
Y todo es todo. ¿Qué significa todo? ¿Sobre los animales? Sí. ¿Sobre qué más? ¿Sobre las personas? También. ¿Sobre qué más? Sobre el mar y el cielo también. ¿Qué más? ¿Sobre los seres espirituales? ¿Irá a tener Jesús autoridad sobre los seres espirituales o no? ¿Sobre los ángeles? Sí. ¿Sobre los demonios? También. ¿Pero qué dice la carta a los hebreos? Pero ahorita no vemos que todo eso suceda. Todavía no pasa. Aún no, ¿cómo lo sabemos? Porque todavía cualquier persona hace lo que quiere. Está en su etapa de libertad, de decidir, y todos hacemos lo que queremos, bueno o malo. Y los animalitos también hacen lo que su instinto les dicta, y por eso hay accidentes con los animales, salvajes y domésticos. Todavía dicen, no vemos que eso suceda, pero va a suceder. Entonces, ¿de quién está hablando entonces proféticamente? De Jesucristo, en su reino. Cuando Él regrese y establezca su reino, esto se va a cumplir y todo va a quedar sujeto a Él. Por eso entendemos ahora Isaías capítulo 11, que en ese reino, como va a reinar con justicia, Él va a cuidar a los mansos de la tierra. Hoy, ¿qué pasa con los mansos de la tierra? La gente abusa. Pues es que mira, como no se defiende, qué fácil parece ahora en estos días, pero en ese momento cuando esté reinando Jesucristo, no va a poder pasar, o va a poder pasar, sí va a poder pasar, pero más bien no se va a quedar impune, porque los mansos de la tierra van a ser protegidos por Jesucristo aplicando la ley de Dios. Y no solo por Él, sino por aquellos que alcanzaron la promesa y están reinando con Él sobre alguna región y que les toca hacer justicia y van a ejercer justicia. Dice el libro de Zacarías capítulo 14. Ya vamos a la última parte, hermanos, de este tema. Zacarías capítulo 14 nos va a hablar de una condición, de la condición humana para esa época. ¿Por qué digo esto, hermanos? Zacarías capítulo número 14, dice el versículo número 4: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas, que está enfrente de Jerusalén, a la parte oriente, y el monte de las olivas se partirá por el medio. ¿Quién va a poner sus pies en el monte de las olivas? Según el libro de los Hechos capítulo número 1, véanlo en su casa, hermanos, revísenlo. Hechos capítulo 1, Jesús del monte de las olivas ascendió a los cielos, y unos varones vestidos de blanco, dicen los apóstoles, así como ven que se va, así le van a ver volver. ¿Cómo? Se va hacia las nubes en los cielos desde el monte de las olivas, va a regresar de los cielos y se va a posar en el monte de las olivas. Aquí está la profecía, Zacarías 14:1. Va a ponerse en el monte de las olivas y va a venir al final de una guerra que se conoce como, últimamente se ha conocido como la guerra del Armagedón. Una batalla que va a ser, digamos que de lo último que pase en los tiempos como los conocemos, porque va a terminar precisamente con el regreso de Jesucristo. Ahí termina la guerra con el regreso de Jesucristo. Él pelea esa batalla y Él gana esa batalla. ¿Y qué va a pasar cuando Él gane esa batalla? Dice el versículo, ¿mande? ¿Cómo? Vamos a ver, mi hermano Richard ya me está hablando de cuánto va a durar ese tiempo. Pero dice aquí, Zacarías capítulo 14, versículo número 16: y todos los que quedaren de las gentes que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año a adorar al Rey Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de las cabañas. Fíjense la expresión que ocupa. Después de esa guerra que hay en Israel y que van a perder las otras naciones que van a subir contra Israel, dice que los que quedaren, ¿qué significa los que quedaren? Que van a morir muchas personas van a morir en esa guerra, pero los que queden vivos van a estar obligados a ir a Jerusalén cada año a celebrar la fiesta de las cabañas, que ustedes y un servidor celebramos cada año todavía. Esa fiesta va a seguir en ese reino. Y ahorita en este momento es voluntaria, porque todos nosotros podemos venir o podemos no venir. Pero ¿qué va a pasar en ese reino? Dice, todas las gentes van a subir a celebrar la fiesta. Lean en sus casas más adelante, dice que si no suben, va a haber un castigo. ¿Por qué? Porque es parte de la ley de Dios y habrá que cumplirla. Vamos a pasar desde esta parte a primera carta a los Corintios capítulo 15. Dice primera carta a los Corintios capítulo número 15. Fíjense cómo dice, mis hermanos, este pasaje acerca de estas cosas. Dice el versículo número
22 de 1 Corintios 15. Dice así, mis hermanos: porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué significa vivificados? Quiere decir que aquellos que perdieron la vida porque morimos un día, otra vez viviremos, volveremos a vivir. ¿Cómo se le llama eso? Resurrección. Resurrección de los muertos, dice que aquí seremos vivificados. Dice, pero hay un orden, versículo 23, hay un orden. Cristo es las primicias. ¿Quién fue el primero que resucitó para vida eterna? Fue Jesucristo. Nadie más, hasta este día, nadie ha resucitado para vivir la vida eterna más que Jesucristo. Y él ya tomó esa resurrección. Pero luego luego los que son de Cristo en su venida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Él venga, cuando Jesucristo vuelva, todos aquellos que vivieron su vida de acuerdo a las leyes de Dios, van a volver a vivir, van a resucitar y van a participar de esa resurrección de los muertos. Y dice el versículo 24, y luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y el Padre. Dice que después de estas cosas cuando Él regresa y los que murieron haciendo la voluntad de Dios resuciten, se va a establecer su reino. Después de ese reino, Él mismo se va a sujetar al Padre y le va a entregar el mando al Padre. Va a dejar de reinar Él para que reine ¿quién? Para que reine Dios y el reino sea eterno, por fin. Nada más que aquí en estos dos puntos hay algo en medio, ¿verdad? ¿Qué hay algo en medio? El periodo de tiempo en el cual va a reinar Jesucristo. Porque Él llega y empieza su reino. Y ahí hay transformación de los muertos. Para los que hicieron bien, vida eterna, dice Daniel capítulo 12, primeros versículos. Apocalipsis 20 que vamos a leer ahorita. Pero no pensamos que llega, resucitan, lo nombran rey y en ese momento le entrega el reino al Padre. No, sino que Apocalipsis capítulo 20 es el que nos va a decir cómo va a suceder esto. Dice Apocalipsis capítulo número 20, ya estamos en el cierre, mis hermanos. Dice Apocalipsis 20, no se les olvide que estamos explicando todo esto para que recordemos una cosa, que esta profecía nos puede incluir si nosotros también, como Jesucristo, aceptamos hacer la voluntad de Dios y sobreponernos a las dificultades de esta vida, sembrando el bien en este momento, a pesar de que pueda haber complicaciones, para cosechar esta promesa maravillosa en el regreso del Maestro. Dice Apocalipsis capítulo número 20, dice el versículo número 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos. Y ellos, ¿qué pasó con ellos? Ellos vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuánto tiempo? Hermano Richard, entonces sí, el periodo del reinado de Jesucristo, ¿de cuánto es? De 1000 años. Y debemos de comprender que 1 Corintios 15, 22 y 23 está describiendo dos eventos que son el principio de los 1000 años, cuando Jesucristo vuelve y entonces los que murieron haciendo la voluntad de Dios reciben son vivificados según dice el pasaje, la resurrección de los muertos, y al final de los 1000 años, ¿qué va a pasar? Jesucristo va a entregar el reino al Padre, pero hay una condición previa. Antes de que Él entregue el reino, ¿qué va a hacer? Dice que primero va a sujetar a todos sus enemigos debajo de sus pies. Allí se va a cumplir lo que vimos en Hebreos capítulo 2. ¿Se acuerdan que lo dijimos? Hebreos 2 dice, y todo lo pusiste debajo de sus pies. Dijimos, de una manera literal aplica al ser humano en la tierra, pero proféticamente aplica a Jesucristo. Y dice la carta de los Hebreos, pero no hemos visto que se cumpla. Todavía cada quien hace lo que quiere. ¿Cuándo se va a cumplir? En el reino milenial, cuando esté reinando. Va a estar reinando Jesús, la gente va a estar en la tierra, van a haber algunos que estén transformados. Los que están transformados, ¿qué va a pasar con ellos? Ya no van a morir. Porque ya su resurrección es para vida eterna, aquí mismo lo dice. Dice Apocalipsis capítulo número 20, dice, mis hermanos, leímos el versículo número 4, ¿verdad? Pues ahí mismo dice, hermanos, que reinaron con Él 1000 años, versículo número 5.
dice que hoy hay otros muertos que no se levantaron cuando Él regresó. ¿Por qué no se levantaron? Porque ellos no hicieron lo correcto. Diríamos que ellos no sembraron lo que se debía de sembrar, no siguieron la voluntad de Dios. Por esa razón no pueden cosechar esa promesa de los 1000 años que Jesús le dijo a Pedro: tranquilo, vas a tener tu paga, lo vas a recibir. Y dice la última parte del versículo, hablando de los que se levantaron con Cristo para reinar 1000 años, esa es la primera resurrección. Y los que no volvieron sino hasta el final de los 1000 años, eso es la segunda resurrección. Entonces, mis hermanos, hay 2 resurrecciones. Versículo número 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad en esto. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que sí van a resucitar al final del reino de Cristo, hermano Richard, al final de los 1000 años, pero que ellos van a volver a morir. Porque cuando se den cuenta que hubiera valido la pena hacer ciertos sacrificios, no confiar en sus propios pensamientos, sino en la palabra de Dios, pues ya va a ser tarde, porque entonces no tienen que cosechar, no pueden cosechar la vida eterna. Y entonces en ellos va a aplicar una segunda muerte. Resucitaron para saber el resultado de su juicio con lo que hicieron en su vida y van a volver a morir. Dice, estos son perdidos. ¿Qué quiere decir? Que los que se levantaron en la primera resurrección y que ya llevan 1000 años, ¿por qué llevan 1000 años? ¿Por qué reinaron 1000 años? Porque ya están su cuerpo transformado para vivir para siempre. Ya están listos para vivir la eternidad. Entonces solo reciben ese premio de 1000 años con Jesucristo para después al final pasar a la eternidad. Pero no llegamos a ese punto todavía, porque cuando esa gente resucite al final de los 1000 años, ¿qué creen que va a suceder también? Dice el versículo número 2, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. ¿Qué va a pasar en esos 1000 años en los que está reinando Jesucristo? Hay un ángel que va a sujetar a Satanás a una prisión espiritual. Son, hermanos, hay que entender que son símbolos para darse a entender al Señor que no le va a dar permiso al adversario de que actúe en la tierra como lo hace hoy. No sé si lo recuerdan ustedes, hace como 3 viernes platicábamos sobre que nos puede influir el Espíritu de Dios o nos puede influir el adversario en nuestra mente, porque son espíritus y influyen en el espíritu de nuestra mente. Bueno, en el reino milenial no va a poder influir Satanás, y cada persona que va a estar en ese periodo de 1000 años, los que quedaron de la guerra, en Zacarías capítulo 14, esa gente que quedó de la guerra y que no recibió transformación, son como nosotros. ¿Cuánto tiempo van a vivir en el milenio? ¿Cuánto tiempo va a vivir cada persona? 100 años. Y esos 100 años, ¿qué va a pasar? No van a tener la influencia ¿de quién? De Satanás, sino que con voluntad propia van a decidir o seguir a Dios o no seguir a Dios. Y por eso dice, y el que decida no seguir a Dios, aunque vea a Jesucristo reinando allí, va a ser maldito en 100 años. Ese periodo de tiempo lo va a traer maldición porque no se quiso sujetar a la voluntad de Dios. Y como no se quiere sujetar, hermanos, y es necesario que Jesucristo, antes de entregarle el reino al Padre, haya sujetado a todos los que no están, a los enemigos de la voluntad de Dios, es entonces que entendemos que por esa razón es al final de esos 1000 años cuando se ejecuta la sentencia para todo ser malvado. Todas las personas que no quisieron hacer caso, que no quisieron obedecer, los demonios, Satanás, van a ser destruidos al final de los 1000 años para que no se llegue a Jesucristo. Ahora sí, solamente quedaron todos los que hicieron caso a Dios, los que el Padre dijo, tendré misericordia de estos para que vivan la eternidad conmigo, ya sin sufrimientos, ya sin problemas, sin tristeza, sin dolor, sin enojos. Los que más se enojan, vean ahí una oportunidad, ¿verdad? Los que más sufren, vean ahí una oportunidad. Todos mis hermanos que tenemos alguna debilidad en esta vida, veamos la oportunidad de sobrellevar esos males ahora para poder llegar a ese momento donde todo va a ser diferente, el reino de Dios. Y Jesucristo va a decir, aquí están todos los redimidos, todos los que fueron rescatados por mi sacrificio, y le dirá a Dios, toma el mando, toma el reino, aquí está, te lo entrego con todo sujeto a tu voluntad. Ya no va a haber nada malo. Solamente queda una parte, ¿verdad? Una parte pendiente por ver en ese tema.
Dice Apocalipsis capítulo número 10, que en ese tiempo, hermanos, dice que nuestro Dios va a enviar, ¿cómo se puede decir? Job decía, si una persona está en riesgo de muerte, ya está en riesgo de muerte, hizo mal, ¿qué esperanza le va a quedar si hizo mal? Pues evidentemente no tiene esperanza. Dice, pero ¿qué pasaría si un elocuente orador, alguien que supiera cómo expresarse y cómo hacerle ver a esa persona que sí puede haber una esperanza, si la persona acepta acercarse a Dios en su corazón y decir, Señor, reconozco, sí he hecho malas cosas, por favor, sé conmigo, perdóname, ayúdame a levantarme, dame la posibilidad de cambiar mi vida. Dice que si esa persona pudiera recibir a quien le hable esas palabras y acepta esa invitación, dice esa persona puede cambiar su vida de tal manera que vuelva a renovarse, que pueda salir de su situación difícil, de su enfermedad, de su problema y vivir una vida plena con la esperanza de la vida eterna. Bueno, pues todo eso va a tener la gente en el milenio, porque fíjense lo que dice Apocalipsis capítulo 10. Dice Apocalipsis 10, el versículo número 9. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y trágalo, y él te hará amargar en tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y era dulce en mi boca como la miel, y cuando lo hube devorado fue amargo en mi vientre. ¿Qué significaba todo esto? Porque todo esto que estamos leyendo no sucedió realmente, no es que el apóstol Juan destragó, él tenía una visión, es el Apocalipsis, es una visión que tiene Juan en su mente porque Dios le está revelando algo, o Jesucristo. Y entonces en esa revelación dice que se come un librito que cuando lo prueba es dulce, pero cuando lo llega a su vientre es muy amargo. Y Juan seguramente se preguntó, ¿por qué estoy comiéndome un libro? ¿Y por qué me está pasando esto? Es muy probable que lo haya pensado. Y entonces el ángel lo revela. El ángel lo revela no solamente para Juan, sino para nosotros, para que nosotros podamos saber qué es lo que espera en ese reino milenial. Dice versículo número 11, y me dijo el ángel, esto significa que es necesario que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Esto significa que nuestro Dios tiene planeado que para el reino de Jesucristo todas las personas puedan conocer de Él. Él envía nuevamente la predicación para que toda la gente que quedó de la guerra, que sobrevivió a esa batalla contra el pueblo de Dios, tenga la oportunidad de escuchar el mensaje, de creer y de arrepentirse. ¿Qué nos dice eso a nosotros, mis hermanos? Que todos nosotros estamos recibiendo esa misma oportunidad. Ahora mismo estamos escuchando que nuestro Dios nos está invitando a participar de esas promesas maravillosas. Entonces, ¿con qué queremos terminar, hermanos? Que no desaprovechemos la oportunidad. Así como Dios va a ver por los del milenio, está viendo hoy por nosotros los que estamos vivos. Aprovechemos la oportunidad, mis hermanos, para acercarnos a nuestro Dios y que participemos de esa promesa del reino milenial para reinar con Jesucristo 1000 años y después la vida eterna. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y su palabra pasa a vosotros. En TV Churubusco y la Iglesia de Dios Israelita estamos comprometidos a ofrecerte contenido que enriquezca tu comprensión y amor por las Escrituras. Todos los días presentamos un nuevo tema bíblico, cuidadosamente preparado para ayudarte a nutrir tu relación con Dios. Si deseas recibir notificaciones de nuestros nuevos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. De esta manera, no te perderás de ninguno de nuestros mensajes. En TV Churubusco estamos dedicados a proporcionarte recursos que faciliten tu estudio de la Palabra de Dios. Si deseas conocer más de nuestro contenido, búscanos en Facebook, YouTube o Spotify. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Los esperamos en el siguiente. Pasa a vosotros.